Pacífico Sur, 3 de marzo de 1943, 4:47 de la mañana. La oscuridad sobre el mar de Bismarck era absoluta, pesada como plomo derretido. Dentro de la cabina apretada de un B-25 Mitchell modificado, Paul Irving Gunn ajustó los controles con manos que no temblaban. Ya no después de todo lo que había hecho en los últimos meses. Debajo de él, invisible aún en la penumbra previa al amanecer, una flota japonesa cortaba las aguas en formación cerrada, 8 destructores, 4 cruceros y 16 transportes de tropas cargados con soldados destinados a reforzar Nueva Guinea. Eran blancos enormes, lentos, vulnerables y completamente inalcanzables por los métodos convencionales que la Fuerza Aérea del Ejército estadounidense insistía en usar. Gunn lo sabía porque había observado, impotente, mientras bombardeos de gran altitud desperdiciaban toneladas de municiones en el océano vacío, mientras cada bomba errada significaba un día más que los japoneses consolidaban su control sobre el Pacífico. Un día más que su esposa Polly y sus 4 hijos permanecían prisioneros en algún campo de internamiento en Filipinas, sus rostros desvaneciéndose lentamente en su memoria como fotografías expuestas al sol. Pero hoy sería diferente. Hoy, Gunn volaría con algo que ningún reglamento militar había aprobado, ningún manual de combate había descrito, ningún oficial de alto rango había creído posible. Montadas en el fuselaje de su bombardero estaban 8 ametralladoras calibre, 54 más que el proyecto original, todas apuntando hacia adelante, todas convergiendo en un único punto de aniquilación. No eran para defensa, eran para matar, y Gunn planeaba acercarse tanto a los barcos japoneses que podría ver el blanco de los ojos de los marineros antes de abrir fuego. 50 pies sobre las olas, velocidad máxima, ángulo cero. Eso era una locura, todos lo habían dicho. Suicidio táctico, insanidad operacional, violación de todas las doctrinas de bombardeo establecidas desde que los aviones comenzaron a cargar explosivos. Pero Gunn no era un piloto común. Era un hombre que había perdido todo, excepto su capacidad de volar y su sed insaciable de venganza. Y en esa madrugada helada sobre el Pacífico, mientras 30 otros B-25 modificados formaban detrás de él como lobos hambrientos, Paul Gunn estaba a punto de probar que a veces la locura es solo genialidad que el mundo aún no ha entendido. La radio crepitó. «Papi, tenemos confirmación visual. Convoy a 15 millas, rumbo oeste-suroeste. Es la flota más grande que he visto». La voz del joven navegante llevaba una mezcla de emoción y terror. Gunn no respondió de inmediato. Sus ojos, entrenados por miles de horas piloteando en las rutas comerciales entre Manila y Sydney antes de la guerra, escaneaban el horizonte donde el negro del cielo comenzaba a sangrar en gris plomo. Allá, una mancha más oscura contra la oscuridad. No eran nubes, eran mástiles, eran blancos. Todos los escuadrones, aquí papi, mantengan formación hasta mi marca. Recuerden, bajo y rápido. No piensen, no duden. Entren, destrozen, salgan. Si suben, mueren. Si desaceleran, mueren. Quédense conmigo y tal vez veamos el desayuno. Su voz era calmada, casi monótona, el tono de un hombre que ya había hecho las paces con la posibilidad de no regresar. Pero bajo esa calma había algo más oscuro, más frío, el tipo de determinación que nace solo cuando un hombre decide que algunas cosas valen más que su propia vida. Gunn empujó la palanca hacia adelante. El B-25 se sumergió. 8 meses antes, Manila estaba cayendo. Paul Gunn no estaba preparado para ver morir a su ciudad adoptiva. Era un piloto civil, un empresario que había construido una vida próspera volando carga por las islas del Pacífico, un hombre cuyas preocupaciones eran horarios de vuelo y márgenes de ganancia, no estrategia militar o supervivencia bajo fuego enemigo. Pero el 8 de diciembre de 1941, cuando los cazas siro-japoneses rasgaron el cielo sobre Clark Field y transformaron la línea de 17 estadounidenses en piras llameantes antes de que pudieran siquiera despegar, Paul Gunn entendió con claridad brutal que el mundo que conocía había terminado.
Polly estaba en Manila con los niños Nathaniel, Paul Jr., Julie y Connie. Deberían haber sido evacuados semanas antes, pero la burocracia militar se movía con la velocidad de los glaciares, y ahora era demasiado tarde. Las tropas japonesas avanzaban como una marea implacable por la península de Bataan. En cuestión de semanas, tal vez días, Manila sería ocupada. Gunn hizo lo que cualquier padre desesperado haría. Intentó salvar a su familia. Voló su propio avión en misiones no autorizadas, contrabandeando civiles fuera de la zona de combate, cargando peso máximo y regresando por más, volando tan bajo sobre el océano que podía sentir el rocío de las olas golpeando el parabrisas. Pero las matemáticas eran implacables. Había miles de personas y solo unos pocos aviones. Logró evacuar a extraños, colegas, conocidos distantes. Pero cuando finalmente regresó a buscar a Polly y los niños, los japoneses ya habían cerrado el cerco. Las últimas comunicaciones fueron fragmentadas, imposibles de confirmar. Estaban en un campo de internamiento. O estaban muertos. Nadie lo sabía. En ese momento, algo se rompió dentro de Paul Gunn, no su mente, sino algo más profundo, más fundamental. La parte de él que creía en reglas, en procesos apropiados, en confiar que las autoridades sabían lo que estaban haciendo, se alistó en la Fuerza Aérea del Ejército de Estados Unidos no por patriotismo, sino por acceso. Acceso a aviones, a combustible, a rutas de vuelo sobre territorio controlado por los japoneses. No quería una medalla. Quería matar a todos los soldados japoneses que se interpusieran entre él y su familia. El problema era que el ejército estadounidense en 1942 estaba dramáticamente, casi cómicamente, despreparado para la guerra en el Pacífico. Sus bombarderos estaban diseñados para ataques de gran altitud contra blancos terrestres estáticos. Sus pilotos estaban entrenados en doctrinas europeas, pensando en fábricas y puentes, no en barcos veloces moviéndose a través de miles de millas de océano. ¿Y los japoneses? Los japoneses dominaban el mar. Sus destructores y cruceros movían tropas y suministros con impunidad. Sus flotas de transporte reforzaban bases insulares más rápido de lo que los estadounidenses podían bombardearlas. Misión tras misión, Gunn volaba en formaciones que arrojaban bombas desde 10,000 pies de altitud, observándola cerrar por cientos de metros, levantando géiseres espectaculares de agua salada mientras los barcos japoneses simplemente se alejaban. Era desesperadamente ineficaz. Era un desperdicio criminal de recursos. Y cada misión fallida significaba más soldados japoneses desembarcando, más bases fortificadas, más territorio perdido, más tiempo que Polly y los niños permanecían en cautiverio. Gunn no podía aceptar eso. Entonces comenzó a modificar aviones. Las modificaciones comenzaron como experimentos silenciosos en bases remotas, lejos de los ojos atentos de los oficiales superiores. Paul Gunn no era ingeniero aeronáutico. Era mecánico autodidacta, un solucionador de problemas pragmático que entendía las máquinas a través del tacto y la intuición tanto como de la teoría. Y entendía algo que los diseñadores de bombarderos en sus mesas de dibujo en Detroit aparentemente no comprendían, que en el Pacífico, donde los blancos eran móviles y el océano era vasto, la precisión valía más que el tonelaje. No necesitabas una bomba de 2000 libras si podías poner 50 balas de ametralladora a través del casco de un barco. El problema era que los B-25 Mitchell y A-20 Havoc no estaban diseñados para combate antibuque a baja altitud. Sus ametralladoras apuntaban a los lados y hacia arriba, para defensa contra cazas. La única arma apuntando hacia adelante era una sola ametralladora en la nariz, operada por el bombardero completamente inadecuada para el tipo de carnicería concentrada que Gunn estaba visualizando. Entonces, comenzó a agregar más armas. Primero, eran 2 ametralladoras extra, luego 4, eventualmente 8 o más, todas fijas rígidamente apuntando hacia adelante, transformando bombarderos en plataformas de artillería aérea. Removió los compartimientos de bombas inferiores para reducir peso y arrastre,
Instaló visores improvisados que permitían a los pilotos apuntar mientras volaban en línea recta. Probó munición proyectiles perforadores de armadura mezclados con incendiarios, para que cada ráfaga no solo perforara el casco de un barco, sino que también incendiara todo lo que encontrara adentro. Y entonces comenzó a volar a altitudes que harían que hasta los pilotos de caza reconsideraran. 50 pies, 30 pies, tan bajo que los bombarderos dejaban rastros de rocío detrás de ellos, tan bajo que los artilleros antiaéreos japoneses no podían bajar sus cañones lo suficiente para apuntar adecuadamente. A esa altura, la velocidad relativa era absurda. Los bombarderos cubrían la distancia entre aparecer en el horizonte y abrir fuego en cuestión de segundos. No había tiempo para que los barcos maniobrar. No había tiempo para coordinar defensas. Solo había el trueno súbito y apocalíptico de cientos de balas desgarrando metal, vidrio, carne. Gunn probó sus modificaciones en misiones secretas, vuelos no autorizados donde él y algunos pilotos voluntarios igualmente desesperados atacaban barcazas de suministros aisladas y pequeños barcos de patrulla. Los resultados fueron aterradores. Un B-25 modificado podría destrozar completamente un blanco naval en una sola pasada. Las ametralladoras convergían en un cono de destrucción tan denso que parecía una sierra circular de plomo. Los cascos explotaban, las superestructuras se derrumbaban, las tripulaciones eran diezmadas antes de darse cuenta de que estaban bajo ataque. Y lo más importante, los aviones regresaban. Volar bajo, contrario a las predicciones funestas de los oficiales superiores, no era suicidio, era supervivencia. Los artilleros antiaéreos japoneses estaban entrenados para disparar a bombarderos de gran altitud. No sabían cómo lidiar con algo que surgía prácticamente al nivel del mar, descargaba todo lo que tenía y desaparecía antes de que pudieran reaccionar. Claro, había riesgos. Chocar con mástiles de barcos era una posibilidad real. Errar el tiempo de ascenso y sumergirse directo en el océano era otra. Y ocasionalmente, un artillero particularmente rápido conseguía un tiro de suerte. Pero comparado con las tasas de pérdida de misiones convencionales de bombardeo donde formaciones enteras eran devastadas por cazas, Zero antes, incluso de llegar a los blancos, la táctica de Gunn era revolucionariamente efectiva. Naturalmente, esto creó problemas. Los oficiales superiores se enfurecieron cuando descubrieron que un piloto de rango relativamente bajo estaba modificando aviones del ejército sin autorización. Las modificaciones violaban especificaciones de diseño. Los vuelos violaban protocolos de misión. Todo el enfoque violaba décadas de doctrina de bombardeo establecida. Gunn fue convocado, reprendido, amenazado con corte marcial. No le importó. Continuó modificando aviones. Continuó volando misiones de prueba. Continuó reuniendo datos, conteos de muertes, evidencia fotográfica de barcos destruidos. Y lentamente, con reticencia, la jerarquía militar comenzó a prestar atención. El punto de inflexión llegó cuando el General George Kenney asumió el comando de la Quinta Fuerza Aérea en el Pacífico Suroeste. Kenney era diferente de la mayoría de los generales. No tenía paciencia para la burocracia o la tradición por la tradición. Quería resultados. Cuando los informes sobre las modificaciones no autorizadas de Gunn llegaron a su escritorio, Kenney no ordenó su arresto. Ordenó una demostración. Fue en una tarde nublada en Port Moresby, Nueva Guinea. Gunn piloteó un B-25 modificado sobre un destructor japonés capturado que había sido anclado en la bahía como blanco de práctica. Media docena de generales y coroneles observaron desde el acantilado, escépticos, esperando ver a este piloto vaquero probar que era solo otro idiota, con una teoría loca. Gunn descendió, 50 pies sobre el agua, velocidad máxima, cerrando a 300 millas por hora. Las 8 ametralladoras abrieron fuego simultáneamente. El sonido era como el universo rasgándose por la mitad, 1500 balas por minuto, todas convergiendo en un punto. El destructor simplemente se desintegró. En 15 segundos de fuego continuo, Gunn había transformado un buque de guerra en una pila de metal retorcido y humeante. La superestructura se derrumbó.
El casco fue perforado en miles de lugares. Si hubiera habido una tripulación a bordo, cada hombre estaría muerto. Kenny observó a través de binoculares. Entonces bajó lentamente. Se volvió hacia sus oficiales de Estado Mayor y dijo: «Quiero todos nuestros bombarderos modificados así». Inmediatamente. Había resistencia, por supuesto. Los oficiales de la vieja guardia argumentaron que esto transformaría bombarderos en cazas, que violaba el propósito del diseño del avión, que los pilotos no estaban entrenados para este tipo de combate, que era demasiado arriesgado, demasiado radical, demasiado diferente. Kenny los ignoró. Promovió a Gunn. Le dio autoridad para modificar cuantos aviones necesitara y estableció una nueva doctrina táctica: bombardeo de barrido a baja altitud, o como pronto sería conocido, strafing runs, ataques de ametrallamiento. Dentro de semanas, bases de mantenimiento en toda Nueva Guinea y Australia estaban ocupadas modificando B-25 y A-20. Gunn personalmente supervisó muchas de las conversiones, trabajando 18 horas al día, soldando soportes de armas, probando sistemas de alimentación de munición, entrenando pilotos en las nuevas tácticas. Era implacable, obsesionado, impulsado por un motor interno que nunca se apagaba. Porque cada noche, cuando el trabajo finalmente terminaba, regresaba a su tienda vacía y pensaba en Polly, pensaba en sus hijos, pensaba en cuántos barcos japoneses necesitaba hundir antes de que alguien, en algún lugar, decidiera que era hora de liberar a los prisioneros civiles. No sabía que tomaría casi 3 años. No sabía que Polly y los niños estaban sobreviviendo con raciones de hambre en un campo superpoblado cerca de Manila, que estaban enfermos con malaria y disentería, que había días en que Polly consideraba seriamente si no sería más amable dejar que los niños murieran en paz en lugar de arrastrarlos a través de un día más de sufrimiento. Gunn no sabía nada de eso. Todo lo que sabía era que cada barco que hundía era un barco menos transportando suministros para el aparato de guerra japonés, un barco menos fortaleciendo la ocupación, un barco menos postergando el día en que los aliados finalmente empujarían de regreso a través del Pacífico hacia Filipinas. Entonces continuó modificando aviones, continuó entrenando pilotos, y cuando llegó el momento de la batalla del Mar de Bismarck en marzo de 1943, Paul Gunn estaba listo para mostrarle al mundo entero lo que su táctica de locura realmente podía hacer. La batalla del Mar de Bismarck duró 3 días y destruyó completamente la capacidad japonesa de reforzar sus posiciones en Nueva Guinea. Los bombarderos modificados de Gunn fueron el núcleo del ataque. Llegaron en oleadas, volando tan bajo que algunos marineros japoneses reportaron después que pensaron que los aviones estaban a punto de chocar con sus propios barcos. El cielo se llenó de trazadoras líneas rojas brillantes, cortando el aire del amanecer, convergiendo en cascos y puentes y torres de artillería. Los barcos japoneses intentaron responder, pero sus cañones antiaéreos no podían deprimirse lo suficiente. Algunos tiradores desesperados dispararon rifles y ametralladoras laterales, pero contra bombarderos viajando a 300 millas por hora era como intentar disparar a balas con otras balas. En menos de 1 hora, la mitad del convoy estaba hundiéndose o en llamas. Transportes de tropas, cargados con miles de soldados, volcaron o explotaron. Los destructores intentaron maniobras evasivas y chocaron unos con otros en la confusión. Un crucero, golpeado por tantas balas que su superestructura parecía queso suizo, simplemente perdió potencia y comenzó a escorar mientras el agua de mar inundaba a través de cientos de perforaciones en el casco. Gunn voló 7 misiones en esos 3 días. Entre los ataques, ayudaba a los equipos de tierra a recargar munición, a reparar daños, a preparar más aviones. Dormía en turnos de 20 minutos en la cabina entre misiones. Sus manos sangraban de agarrar los controles por horas seguidas. Sus oídos zumbaban permanentemente del rugido de las ametralladoras. Pero continuaba volando. Al final, el convoy japonés fue aniquilado. De los 28 barcos que comenzaron el viaje, solo 4 llegaron a su destino. Más de 3,000 soldados japoneses murieron ahogados o quemados.
Cientos de toneladas de suministros vitales fueron al fondo del mar de Bismarck. Y la leyenda de Papi Gunn, el piloto loco que volaba demasiado bajo, demasiado rápido, que transformó bombarderos en ametralladores voladores, se extendió a través de las fuerzas aliadas como fuego en hierba seca. Las tácticas de Gunn se convirtieron en doctrina estándar. Sus modificaciones de aviones se convirtieron en diseño de fábrica. Dentro de un año, cada bombardero mediano en el Teatro del Pacífico estaba equipado para bombardeos de barrido. Las pérdidas de barcos japoneses se dispararon. Sus líneas de suministro se estrangularon. Y lentamente, dolorosamente, isla por isla, los aliados comenzaron a empujar de regreso. Gunn fue condecorado, promovido, celebrado en periódicos como un genio táctico, pero no le importaba ninguna de esas cosas. Solo le importaba una cosa: llegar a Filipinas, llegar a Poli, llegar a sus hijos. Y finalmente, en febrero de 1945, las fuerzas estadounidenses retomaron Manila. Gunn estaba entre los primeros pilotos en aterrizar en la ciudad liberada. Corrió al campo de internamiento donde le habían dicho que su familia estaba presa. No había visto el rostro de su esposa en 3 años. No había escuchado las voces de sus hijos. Había momentos en que apenas podía recordar cómo era sostener la mano de alguien que amaba. Cuando atravesó las puertas del campo, escuálido y devastado como era, una mujer demasiado delgada con ojos demasiado grandes se dio vuelta. Lo miró por un largo momento, como si no pudiera confiar en que fuera real. Entonces Polly corrió. Y Paul Gunn, el piloto que había revolucionado la guerra aérea, el hombre que había hundido cientos de barcos, que había volado miles de misiones de combate, que había desafiado órdenes y roto reglas, y transformado su dolor en un arma, ese hombre cayó de rodillas y lloró como un niño. Había pagado el precio, había salvado a su familia, pero la guerra había quitado 3 años de ellos, que nunca podrían recuperar. Polly tenía 40 años, pero parecía de 60. Los niños apenas lo conocían. ¿Y Paul? Paul se había convertido en algo diferente del hombre que era. Se había convertido en un arma, y las armas no desaprenden fácilmente cómo ser humanas nuevamente. Pero en ese momento, arrodillado en el polvo de Manila, sosteniendo a su esposa por primera vez en 3 años, Paul Papi Gunn se permitió creer que tal vez, solo tal vez, podría aprender a vivir en paz nuevamente. La guerra terminaría en meses. Los japoneses se rendirían, y la táctica que todos llamaron locura, volar bajo, volar rápido, transformar bombarderos en ametralladoras, sería estudiada en academias militares durante décadas como una de las innovaciones tácticas más brillantes y efectivas de la Segunda Guerra Mundial. Pero para Paul Gunn, todo siempre fue sobre una cosa simple: amor. Amor por su familia. ¿Y hasta dónde llegará un hombre cuando todo lo que ama está en juego?